¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Espero que muy bien. El día de hoy hablaremos acerca de la Copa Libertadores. Específicamente sobre qué tanto realmente le ha beneficiado a la selección mexicana el que los clubes mexicanos hayan jugado la Copa Libertadores. ¿Por qué esta insistencia de que clubes mexicanos jueguen la Copa Libertadores o Copa Sudamericana? ¿Realmente se ha beneficiado la selección? Y de ser así, ¿qué tanto ha sido el impacto? ¿Mucho? ¿Más o menos? ¿O poco? ¿O nada? Habría que revisar esa cuestión para poder determinar realmente si jugar la Copa Libertadores ha sido de provecho y beneficioso para la selección mexicana. Bien, vamos a argumentar el tema y develaremos en qué ha beneficiado la Copa Libertadores a la selección de México. Bien, empezamos. La Copa Libertadores, como sabemos, la juegan, o más bien la jugaron en su momento, clubes mexicanos. Y aquí se viene la primera contradicción de por qué esta insistencia de regresar a la Copa Libertadores o Copa Sudamericana. Porque estos clubes que jugaron la Copa Libertadores ya hace tiempo, pues veamos cómo estaban conformados sus planteles, con qué jugadores y de qué nacionalidades principalmente. Porque si se quiere jugar la Copa Libertadores, el chiste es que se fogueen los futbolistas mexicanos. No que se fogueen los futbolistas extranjeros de los clubes mexicanos. Ese no es el, ese no es el objetivo. El objetivo es que el futbolista mexicano gane experiencia, tenga roce internacional y gane competitividad. Eso es lo que se requiere. Pero sin embargo, al observar, al checar la participación de los clubes mexicanos, pues en su mayoría cuentan con un 50% o 60% de futbolistas extranjeros. Pero bueno, uno diría, sí, es cierto, pero pero en la alineación titular pues juegan más los mexicanos. Es un error. En esos clubes con futbolistas extranjeros, las alineaciones titulares que jugaron en Copa Libertadores eran hacia un 50 a 60% de futbolistas extranjeros. Por ahí, por ejemplo, 5 futbolistas mexicanos, 6 extranjeros. Y más o menos por ahí va el asunto. Entonces, ¿qué fogueo va a tener el futbolista mexicano? ¿Qué fogueo? Y para colmo,
en estos clubes mexicanos, que ahorita voy a darle unos ejemplos, en estos clubes mexicanos, como digo, pues lo que más llama la atención es que los futbolistas que le daban un mayor nivel a estos clubes mexicanos, pues eran los extranjeros. Que eso sería, pues, lo lamentable, pues, lo triste. Porque el chiste es de que el futbolista mexicano sea el que le dé el nivel competitivo, el mayor nivel posible a los clubes mexicanos. Pero sin embargo, eso no fue lo que ocurrió. Por ejemplo, no precisamente en Copa Libertadores, pero Copa Sudamericana, el campeonato del Pachuca. Las grandes figuras del Pachuca fueron Cristian el Chaco Jiménez, el portero Miguel Calero, Aquivaldo Mosquera, Andrés Chitiba, Damián Álvarez. Esas eran las grandes figuras del Pachuca. Por ahí algún mexicano se podría colar como Jaime Correa, el jovencito en su momento Paul Aguilar, un jovencito, bueno, por lo menos uno. Y párala de contar. Y lo triste es esto, pues, que el extranjero es el que le daba nivel al Pachuca, no los mexicanos. Los mexicanos, con esto no quiero decir que no sean de buen nivel, son de buenísimo nivel. Pero el que generaba las diferencias, pues, Chaco Jiménez, portero Miguel Calero, Chitiba, Damián, en fin. Otro ejemplo, en Copa Libertadores en este caso, lo que hizo Tigres en la final contra River Plate. Ese Tigres, pues prácticamente fácil, podía haber sido uno de los mejores equipos del continente americano por plantilla. Aquí viene el otro problema, y similar a lo del Pachuca. ¿Quiénes le daban calidad al equipo de Tigres? ¿Quiénes eran las figuras de Tigres? Recordemos. ¿Quién era el portero? Nahuel Guzmán. El defensa central de jerarquía de Tigres, Juninho. El contención, Guido Pizarro. También por ahí estaba Egidio Arévalo. En la delantera, André Pierre Gignac, Rafael Sobis. Por ahí pudiera colarse algún mexicano como Javier Aquino o... Bueno, dejémosla ahí. A eso me refiero. Jugar Copa Libertadores, Copa Sudamericana y que no se fogueen jovencitos mexicanos de entre 18 a 22 años, pues es que ese es el chiste. Porque los jugadores mexicanos del Pachuca, los que tenía Tigres en ese momento, pues ya eran en su mayoría jugadores consolidados en la Liga de México. Ese fogueo de Copa Libertadores es un extra, pero ya eran jugadores más o menos fogueados de buena forma en la Liga de México. Y a eso es lo que voy. Otros ejemplos, las finales jugadas de Copa Libertadores de Cruz Azul o la participación en una final también de Chivas. En esos casos concretos,
Cruz Azul sí tenía en un 70%, 80% futbolistas mexicanos en su plantilla y lo principal, en su alineación titular, en las cuales podemos rescatar a Paco Palencia, al Conejo Pérez, por ejemplo. Pero, insisto, ya eran futbolistas consolidados. Y ese fogueo en Copa Libertadores se podía decir, repito, un extra. No eran ya jovencitos. En el caso del Guadalajara, es obvio que al jugar con puros mexicanos, pues la plantilla y la elección titular, pues está compuesta por jugadores mexicanos. Pero también ocurre lo mismo. No es que se hayan fogueado y se hayan consolidado futbolistas jóvenes mexicanos de entre 18 a 22 años. Y eran futbolistas consolidados en la Liga Mexicana, en Liga MX. Por ejemplo, las semifinales que alcanzó a jugar Chivas en el año 2005, en la que le, le ganó claramente, con autoridad, con superioridad, en esos cuartos de final a Boca Juniors. Y luego Chivas terminó cayendo en ese año con el Atlético Paranaense en semifinales. Pues ya eran futbolistas consolidados, como digo. Paco Palencia, Omar Bravo, el Bofo, entre otros. Y al año siguiente, Chivas, en el 2006, volvió a llegar a una semifinal de Copa Libertadores. Esta vez cayendo ante Sao Paulo de Brasil. Pero de la misma forma, con un plantel ya consolidado. No es que se fogueó en Copa Libertadores algún jovencito. Tal vez el caso más llamativo y que, al igual que Paul Aguilar, sí llegó a la selección mexicana y tuvo convocatorias más o menos habituales, fue Marco Fabián. Marco Fabián Jonfay de la Mora. Es el caso más claro. Por ahí también, en la final de 2010 por parte de Chivas, pues prácticamente lo mismo, ya era un plantel consolidado. No es que se foguearan algún jovencito. De repente sí alguno, pues, pero el otro problema es que no llegan a la selección mexicana. No llegaron a la selección mexicana. Tal vez se recuerda mucho el caso de Omar Arellano Riverón. Podría ser él fue un buen futbolista en Chivas. Jugador desequilibrante, habilidoso. Pero que no le alcanzó para llegar a la selección nacional de manera habitual. Y ese es el otro problema. Que se tiene que cuestionar el por qué buscar volver a jugar la Copa Libertadores. Hoy, la CONCACAF, la FIFA, pues le han negado la participación a los clubes mexicanos a la Copa Libertadores. Pero bajo los argumentos que ya expliqué, pues en realidad a la selección mexicana no le ha servido de nada la participación de los clubes mexicanos en la Copa Libertadores. Esa es la conclusión final. Bien, ese sería todo. Gracias por su tiempo y hasta la próxima.